El que habita la tribu del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Y diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La 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 el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Y diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Aleluya, Señor bendito. Padre bendito, Señor, te damos gracias por esta noche, porque a pesar de todas las cosas, Señor, el principal objetivo, Señor, es que conozcamos, Señor, de aquello que tú nos quieres mostrar, Señor, a través de tu palabra, Padre. Y aún te pido, Señor, si hay hermanos que han de venir, que tú apresures sus pasos, Señor, a fin de que ellos también juntamente como un cuerpo podamos aprender, Señor. Te pedimos que tomes el control de la reunión, Señor, y que solamente se diga aquello que tú nos has mostrado, Señor, que quieres que nosotros aprendamos, Señor. Toma el control, Señor. Te doy gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, Señor, y aquellos que faltan. Yo te pido que los bendigas y los guardes de todo mal,
Así como decía el Salmo, Señor, en ti vamos a confiar, Señor. A ti diremos, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gracias, Señor, por esta noche. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, y enséñanos, Señor, a sujetarnos, Padre. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a ti, porque si no es de ti, Señor, ciertamente en vano, Señor, estamos edificando, Señor. Ayúdanos, Padre, y muchas gracias por ello. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñenme, hermanos, abriendo sus Biblias en el libro de Efesios. ¿No trae Efesios? ¿Cómo crees, ya ves? No tiene segunda de Efesios. ¿No tiene segundo de Efesios? Híjole, entonces la tengo mala. Es en Efesios 5. Vamos a leer del 21 al 27. Lo tenemos todos. Dice el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí el apóstol Pablo les mencionaba tanto a mujeres como a varones acerca de sujetarse. Qué difícil hoy es en día el ver en el mundo, porque desafortunadamente México es uno de los países principales en los cuales hay divorcios, y esto se lleva a que muchas veces actuamos quizá alocadamente. Muchos queriendo quizás salirse de sus casas, algunos por hacer su voluntad o bienaventurarse a ver qué es lo que sucede en el mundo, pues se olvidan de la sujeción como tal. En la iglesia muchas veces podemos ver que ya a veces ni se consulta a los ancianos, ya no se consulta al pastor para hacer ciertas actividades, sino muchos, basándose en su propia carne, quieren actuar y decir, pues hacemos esto, o hacemos aquello, o proponemos esto. Mas sin en cambio aquí el apóstol Pablo estaba hablando acerca de matrimonio, pero estaba hablando acerca de sujeción. Y llama mucho la atención que dice, así como Cristo se sujetó. Es muy importante el ver de qué manera Cristo se sujetó, en qué manera amó Dios a la iglesia, porque es una señal que les dice a los varones, así como Cristo lo hizo, así también tú hazlo con Dios. Mujer, así como Cristo lo hizo, así hazlo con tu marido. Pero hay una sujeción. Jesucristo, ¿cómo ustedes pueden decirme que se sujetaba a sus padres? ¿O se sujetaba a Dios? ¿Alguien podría mencionarme algo? Obedeciéndolo. Obedeciéndolo. ¿De qué otra forma también podría ser? Porque quizá, pues bueno, sí obedeció a Dios en todo. Comenzó su ministerio hasta que cumplió la mayoría de edad. Precisamente eso es algo de que muchas veces nosotros no queremos entender. ¿A qué edad empezó Jesús su ministerio? A los 30. A los 30. Jesús pudo haberlo hecho a los 15, pudo haberlo hecho a los 20, mas sin en cambio vemos que aquí hay una sujeción hacia sus padres terrenales. Ahora ya te voy a decir una cosa, yo no sé si tú lo hayas leído, yo creo que sí.
dice que en una ocasión Jesús era muy joven y él en una fiesta se perdió. Pero muchas veces hoy en día vemos jóvenes que se van a fiestas y se pierden, pero por otro tipo de cuestiones. Mas sin en cambio aquí Jesús, teniendo muy corta edad, se perdió solamente por un objetivo. María, su madre, le cuestiona ello. Le dice, hace 3 días que te estamos buscando y mira dónde te encontramos. Y Jesús le responde de una manera tan contundente que simplemente ellos ya no supieron qué decir. Acompáñame al libro de Lucas 2. Vamos a leer desde el 41 hasta el 50. Amén. Dice el 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Se dieron cuenta cuál era el objetivo que Jesús tenía? Por eso yo les digo hoy en día que las iglesias no tienen nada de Jesús. No tienen absolutamente nada. Porque se podrá enseñar mucho, pero muchas veces es en base a su propia carne. Y no queremos sujetarnos. Hay jóvenes que a mí me han dicho, ¿sabes qué, hermano? Pues yo a mí también me gustaría estar ahí enfrente y estar predicando. Pero la cuestión es que en su vida no hay ni siquiera sujeción para con sus padres. El domingo pasado yo les cuestioné algo. Me tocó presidir y yo les decía, hermanos, hoy es 10 de mayo. Yo les decía, en esta semana va a ser 10 de mayo. Y muchos piensan regalarles cosas, hacer muchas cosas, pero les hacía un recordatorio. Quizás una semana tú atrás no te sujetaste a tus padres, quizás los ofendiste. Y yo pude ver en muchos hermanos cómo el Espíritu les redarguyó. Y muchos de los que nunca se pasaban al frente a hacer peticiones, en ese momento lo hicieron. Hubo algo que les recordó que no estaban siendo sujetos. No se sujetaban a nada. La Biblia menciona acerca de mujeres escandalosas. Jezabel era una de ellas. Jezabel era una mujer que era atrabancada, quería hacer su voluntad. Y peor aún ella mataba a los profetas de Dios. Veíamos que no había sujeción a algo. Aquí Jesús les enseñaba que aunque él estuviera perdido 3 días, no estaba perdido en alcohol, no estaba perdido en pasiones del mundo, sino estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. Desde chico él estaba dando testimonio. El pastor decía, para vergüenza, hermanos, los jóvenes se pusieron a orar. Y él lo reconocía como vergüenza, porque es increíble que quizá personas que no tengan tanta edad como ancianos en la iglesia no se atrevan a sujetarse, a orar,
Porque cuando un hermano te dice, hermano, hoy es miércoles de oración, tú tienes que sujetarte. Porque aunque tú estés obedeciendo todos los mandamientos, por no estar sujeto, hermano, simplemente no estás cumpliendo. Por eso Pablo les decía, mujeres, sujétense a sus maridos, maridos, sujétense a Cristo, porque Cristo se sujetó. De esa manera se estaba sujetando Él, haciendo la voluntad del Padre. El domingo pasó una situación en la cual quizá muchos hubieran dicho, Satanás está metiendo la cola, Satanás está metiéndose en estos asuntos. Uno de tránsito. Hubo una persona de tránsito que quiso quitar una placa de un carro. El apóstol Pablo también nos mencionaba acerca de la sujeción a ese tipo de cuestiones. Acompáñame al libro de Romanos. ¿Sí se la quitaron? Yo me estaba preguntando ello porque dije, bueno, ¿y se habrá dado mordida? Porque pues es algo que la Biblia nos dice que no demos soborno, ¿no? No pidieron infracción. Pero no, cuando tú das, por ejemplo, mordida, o sea que te doy dinero para que no te lleves mi placa o no me levantes una infracción. Es algo que uno también tiene que estar muy alerta en esas cuestiones porque pues ya estás abrogando la ley, ¿no? Y es algo que Dios nos dice, no lo hagas. Pero fíjense lo que dice Romanos 13. Versículo 1 y 2. Amén. Dice el 1, sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí está, dice, sujétate prácticamente a los que están arriba, a los policías, a los del ejército, sujétate a lo que ellos dicen, porque aún esa autoridad que ellos tienen, Dios se las dio. Mas sin en cambio, si yo cometo una infracción, yo no puedo decir que de alguna manera Satanás está metiendo sus asuntos cuando yo soy mismo el que lo estoy ocasionando. Hubo un hermano que cuando, bueno, yo no sé, quitaron la placa y enseguida que se movió la camioneta, llegó otra camioneta y se volvió a estacionar en el mismo lugar, ¿no? Entonces a mí me decía una hermana, oye, ¿sabes qué? Pues ya se volvieron a estacionar ahí, ¿no? Pues veles a decir que les van a quitar la placa si ahorita pasan. Yo no sabía que ese lugar era, ¿no? Fui y les comenté, ¿saben qué? Mejor muevan sus vehículos, ¿no? Porque ya nos acaban de infraccionar. Mas sin en cambio se dan cuenta cómo a veces uno es el que no está sujeto a lo que nos dicen. Porque el pastor ponía el ejemplo del semáforo. Si está en rojo, tú te tienes que detener. Si te pasas, pues ya es responsabilidad tuya. Y no puedes decir que Satanás te tentó, que Satanás te empujó. Cuando tú estás viendo y se te ha dicho que te sujetes. Es igual con el Señor. Cuando uno no se sujeta a lo que Dios te ha ordenado, tú vas a sufrir consecuencias. Quizá no lo veas en el momento, pero si tú no te sujetas, simplemente vas a tener una repercusión. Hay una escritura que me llama mucho la atención y que ahorita que leamos quiero escuchar su punto de vista. Yo no lo había considerado como tal, pero escudriñando me di cuenta que aún en esos tiempos en que Jesús estaba, si los romanos decían una cosa, el ciudadano como tal tenía que cumplirlo. Acompáñame al libro de Mateo, Mateo 5. Versículo del 38 al 42. Nos vamos a enfocar mucho en el 41, pero vamos a leerlo todo. Dice, ¿lo tenemos todos? Amén. Dice el 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo,
No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Escuchen el 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a leer el 41 nuevamente. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Sandy, ¿tú qué me podrías decir de esta escritura? Pues, en base a lo del tema que ahorita, pues a la sujeción, pues cuando nos digan haz esto, pues aún o sea, se nos dice en la palabra que agrademos a Dios, ¿no? Con todo lo que hagamos. Entonces, que lo hagamos todo como para el Señor. Entonces, si nosotros, pues, alguien, nos dice, ¿sabes qué? Haz esto, pues aún procurar, si podemos hacer otra cosa, pues aún hacerla, ¿no? Aunque no nos estén pidiendo. Uh-huh. Hermano César, ¿usted qué podría comentarnos del versículo 41? Bueno, aquí en específico Jesucristo se refería a la conducta humana. Uh-huh. Viendo el contexto, y la ley mosaica decía ojo por ojo y diente por diente. O sea que inclusive la ley permitía una especie de desquite de venganza. Uh-huh. Entonces, la conducta humana, tanto en esos tiempos como en estos, es, por ejemplo, si alguien te pegaba, uno le pegaba, y otro, si alguien te robaba, uno le robaba. Luego dice, gente que humillaba a otra persona, por decir, o que lo obligaba a cargar una milla. Por ejemplo, si en el trabajo alguien te dice, ¿sabes qué? Te doy 2 talentos, pero me vas a llevar este bulto de madera, una milla. Uh-huh. Y resulta que ese patrón agarra y te hace que lleves esa madera 2 millas por el mismo precio. Uh-huh. Entonces, aquí lo que nos enseña Jesucristo es que tenemos que ser mucho más fuertes a nuestra conducta humana. Así es. Porque nuestra conducta humana lo que nos dicta es desquitarnos, es venganza, ¿no? Evadirnos, hacernos a un lado, no uh-huh. sé. Y aquí Jesucristo nos dice que al revés. Por ejemplo, si alguien nos roba, que ha sido plática de muchos, bueno, pues aquí está, ¿quieres algo más? Mi chamarra, mi reloj. Uh-huh. Sí, el que te pida, dale, ¿no? Hermana, ahí se me olvidó su nombre, Irene, ¿qué podrías decirnos del versículo 41? Dice, si te pide que lo lleves una milla, llévalo 2. Mira que es milla. Milla, haga de cuenta que es un kilómetro. Un kilómetro. Ajá. Aquí dice, cualquiera que te obligue a llevar carga. ¿No? Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga. Cualquiera que te obligue a llevar carga. Si vemos el hermano Gustavo, pues él tiene toda la carga de la iglesia, ¿verdad? Sí. Él lleva toda esa carga. Y en vez de que lo apoyemos en oración o pidiendo por él, le damos más problemas, ¿no? Jesucristo llevó esa carga. Jesucristo llevó los pecados de muchos, dice, ¿no? Pero a él no lo obligaron que la llevara. No. Él no lo obligaron para que la llevara. Ni aquí al hermano Gustavo se lo obligó para que lleve esa carga tan pesada. Sin embargo, Dios lo puso ahí para que la lleve. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? No hacemos nada.
por aligerar esa carga que él lleva. Al contrario, si lo aumentamos, ¿no? Bueno, yo en mi Ajá. pensar sí lo entiendo yo, Sí, ¿no? no, y Porque es una está carga bien. tan pesada, que a veces ni el respaldo de uno tiene. ¿Por qué? Porque no oramos por él, no pedimos por él. A lo mejor no, quizás se echó la carga, ¿no? Pues el que la lleve solo, pero no, porque así como nuestro Señor Jesucristo llevó la carga de todos. Fíjense, y precisamente aquí dice, y qué bueno que lo recalcó, hermana, dice, y al que te obligue. ¿Saben quién eran en esos tiempos los únicos que podían impartirles cargas a los ciudadanos? Los romanos. Los romanos eran los que decían, haz esto, y tú no decías, no, luego. No, lo tenías que hacer en el momento. Y hay un personaje en la Biblia que lo obligaron a llevar una carga simplemente porque lo vieron y dijeron, hey, Simón ayúdale. de Sirene. Simón de Sirene. Acompáñame al libro de Mateo, no, de Marcos. Fíjense aquí cómo no había opción. Por eso Jesús se refería a eso. Si un romano te dice que lo lleves 1 milla, llévalo 2. Marcos 15. El versículo 21 y 22. Amén. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y la llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera. ¿Se dieron cuenta que? Vieron los romanos que Jesús traía la cruz, vieron a un ciudadano que pasaba, y le dijeron, hey tú, ayúdale, llévalo. Por eso Jesús se refería a ese tipo de millas. Si alguien te obliga a hacer esto, no te rehuses y llévalo 2. Era estar sujetos aún a los mismos romanos. Aunque estuvieran en algo que fuera incorrecto, Jesús decía, ve y hazlo, porque es una autoridad. Pero hoy en día vemos que el pastor nos dice, haz aquello, o ponte a orar, o los ancianos, estás mal, hermano, y uno no lo hace. Por eso es tan importante que si esa milla que tú traes, ya alguien te ha dicho, hazlo de esta forma, alguien que está arriba de ti, hazlo, hermano. Por eso, como decía la hermana, a veces el pastor, en lugar de nosotros aligerar esa carga, simplemente le estamos echando más. Por eso muchos hermanos se levantan temprano. ¿Tú crees que es agradable, la verdad, levantarse en domingo tan temprano y salir a la calle y estar jalando cuerdas, estar levantando la lona, poner las sillas? ¿Creen que es una tarea fácil? Lleva algún desgaste, pero dentro de ello lleva su milla. Lleva 1 milla que ellos están cargando y que el Señor se la ha puesto. Por eso lo que pasó el domingo simplemente fue un acto, quizá no sabíamos nosotros, pero ya nos dimos cuenta que si volvemos a poner un carro en ese lugar, simplemente te van a volver a quitar tu placa. Y no es que Satanás esté ahí, sino que es uno que no se quiere sujetar a sus autoridades. Por eso decía Pablo a los Efesios, para que no haya mancha en esta iglesia. Con el testimonio tenemos que predicarles a los de allá afuera. Que digan los de allá afuera, sí es cierto, tienen 14 años, tienen 17 años, pero están respetando lo nuestro. Están siendo obedientes al estacionar hasta sus carros. Por eso con el testimonio uno tiene que hacerlo. Sujetarse, hermanos. Sujetarse, ser personas diferentes a los del mundo. Que vean en nosotros una conducta diferente. En una ocasión, hace ya unos años, recuerdo que ahí donde está el crucero no estaba el puente. Se empezaron a pelear unos cuates. Era uno de una combi y otro de otro carro. Y uno hasta sacó un bat, ¿no? Y se empezaron a pegar y mi impresión fue que nadie hacía nada. Era un momento en que la iglesia había terminado el culto. Y nadie hacía nada, hermanos. Yo veía que se seguían pegando y yo volteaba y veía a las gentes y creo que era un espectáculo para ellos el que
el que pasara ello, ¿no? Y pensando yo en ello, decía Jesucristo, pues bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fui y me paré y les digo, tranquilos. Y un hermano me dijo, no te metas, hermano, déjalos que se den. Y yo en mi corazón dije, pues si no se detienen ahorita, se van a terminar matando. Y yo no iba en actitud de golpearlos, sino tranquilizar el problema, ¿no? O sea, ya estuvo. Y gracias a Dios, otro hermano también me ayudó, ¿no? Y se pudieron calmar en ese momento las situaciones. Pero se dan cuenta con el testimonio de uno que estamos tratando de llevar la paz como Jesús la llevaba. Tú puedes ver un Mahatma Gandhi que hacía ayunos y no comía nada por largo tiempo, y era causa de que él estaba en contra de cómo el gobierno estaba en ese momento rigiéndolos, y estaba haciéndolo de una manera pacífica. Hoy tú puedes ver las marchas, y si no hay golpes, simplemente no fue una marcha. Por eso Jesús es todo en nosotros. Tenemos que ver cómo Él se sujetaba. Así tú también sujétate, pero no te olvides de lo que dice este libro, porque es muy necesario que tú aprendas de él. Los hijos tienen que sujetarse, las esposas a sus esposos y la cabeza de familia a Cristo. Por eso tratemos de hacer más ligera esa carga al pastor. Tú puedes ir al metro, tú puedes pasar por un camión, y cuando tú ves la actitud de los jóvenes, me ha tocado verlo, con señoras que ya el camión viene muy lleno, señoras que no, luego traen muchas bolsas y no pueden ni siquiera sostenerse, en automático hacen esto, los chavos, en automático, y se baja la señora y despierta, ¿no? Cuando la Biblia, aún hasta en esos pequeños detalles, te enseña. Acompáñame al libro de Levítico. Levítico 19. Sí, muchísimo antes, un poquito atrás nada más. Unos cuantos libros. ¿Levítico qué? 19, capítulo 19. El versículo 32. Amén. 19:32 de Levítico. Amén. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Acompáñame al libro de Pedro, primera de Pedro. Capítulo 5. Versículo 5. Amén. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Se dan cuenta cómo hay una sujeción en ellos? Por eso lo que el Señor me traía hoy en esta noche era cuánto tú estás siendo sujeto a Dios. Porque si Jesús te dijo, si te dicen que vayas una milla, llévalo 2, ¿cuánto estamos siendo obedientes con los de allá afuera? Ya no te digo tanto con los de tu hogar, con los que están allá afuera. Porque somos ejemplo, hermano. Y si no estamos dando hasta hoy ejemplo de cómo Jesús ha cambiado nuestra vida, hermanos, pues es momento. Es momento de que estemos sujetos. Dice, delante de las canas, delante de los ancianos te levantarás y honrarás el rostro del anciano. El mundo no tiene nada de ello. Pero uno, como cristiano, tiene que hacer la diferencia. Porque hasta cuando tú le das el lugar a un anciano, la gente se te queda viendo. ¿Y ahora este qué trae?
y te empiezan a barrer, quizás, pero porque ven que tienes algo diferente a todos los demás. Por eso, hermanos, yo les digo, en el amor de Cristo, que se sujeten. No queramos hacer la voluntad nuestra. Si ya se te ha dicho que miércoles es para oración y los demás días de enseñanza, sujétate en eso. Jesús les decía, siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Empecemos por sujetarnos. Sujeta tu casa, sujeta tu familia, sujétate tú a las autoridades, porque de Dios han sido establecidas. Seamos ejemplo, hermanos, en todo, en el lugar que tú te pares, en tu trabajo, en demás, que tú digas, me humillaron en mi trabajo, me han dicho que vaya a hacer esto, y yo no soy un gato. Hermano, es tu autoridad y sujétate a ella, porque dice Dios que quiere una iglesia que no tenga mancha, que los del mundo te digan, tú no obedeces, tú no haces esto, tú eres un desobediente, tú no respetas lo que se te ha dicho. Lo que Dios quiere es que no haya mancha, hermanos, que nuestras vestiduras estén blancas, que día con día, que cada 8 días la gente de alrededor pueda ver que tanto jóvenes como niños no se les está enseñando a drogarse, que a los adultos no se les está enseñando a que vayan a ver a las hermanas a ver quién está sola, a los ancianos a que no vayan a recibir una ayuda, sino vayan porque Jesucristo nos ha dado esa salvación. Por eso, hermanos, lo que el Señor traía hoy en esta noche es, sujétate, empieza a analizar tus caminos y fíjate si te estás sujetando a lo que se les enseñó el domingo pasado, y era acerca de los mandamientos. Empieza desde el versículo 3. Sujétate a ellos, y yo te doy por seguro que el Señor te va a responder, y el Señor te va a bendecir, porque Dios no es mentiroso, pero empieza sujetándote a Dios, a lo que en este libro dice, a lo que hay en ello. Así es que, hermanos, esta era la palabra que el Señor traía, sujeción en todos los ámbitos. Mencionamos matrimonio, mencionamos autoridades, mencionamos respeto. Respetemos. Aún si nosotros utilizamos las instalaciones de la iglesia, hermanos, si tú ves que hay basura, levántala y llévatela. Porque el día de mañana van a decir, mira cómo dejan estos cuates el lugar. Tú ve los mercados y cuando se levantan los puestos, hay una gran cantidad de basura y dejan mucho que desear, hermano. No nos veamos como ellos, sino por el contrario, en nuestra conducta y en nuestro andar, seamos un ejemplo, hermano. Hasta nuestra manera de hablar, hasta en ello, hermano. No sé, ¿alguien quiere comentar algo más? Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Qué les parece si damos gracias y vamos a pedir por sanidad para el pastor, por sanidad para la iglesia y que podamos ser ejemplos de los del mundo? Amén. Padre bendito, Señor, queremos sujetarnos, Señor, a ti, Padre. No queremos separarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Queremos estar sujetos a ti, Señor, a fin de que los del mundo puedan ver esa diferencia, Padre. Tú has dicho que el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de ti en automático, Señor. Queremos ser tus amigos, Señor. Queremos estar sujetos a ti, así como tú aún a los 12 años, Señor, estuviste predicando, Señor. Nosotros también queremos, Señor, que si a causa de que nosotros tenemos que salir a algún lugar, tenemos que salir a llevar esa milla, Señor, podamos sujetarnos a lo que nuestras autoridades nos han dicho, Señor. Y si hemos sido desobedientes, Señor, no nos hemos acatado a lo que nos han dicho, Señor, te queremos pedir que nos perdones, Señor, y que nos menciones esas áreas, Padre, en las cuales uno está fallando. Gracias, Señor, porque ejemplo tenemos en ti. Queremos llegar a esa estatura del varón perfecto, Padre, y que no queremos ser carga para los hermanos, Señor, sino queremos ser, Señor, esas personas que al igual como Moisés
intercedían por el pueblo a fin de que tú no lo destruyas, Señor. También nosotros levantamos nuestra oración en esta noche, Señor, pidiéndote por la iglesia, Señor, pidiéndote por cada hermano, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a sujetarnos y que esas instalaciones que tú nos has dado, Señor, puedan ser de bendición para alguien más, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar, en nuestro hablar, Señor, y sobre todo, Señor, a que tu rostro, Padre, se vea reflejado en cada uno de nosotros, Señor. Que el mundo pueda ver, Padre, que hemos creído en ti y que llevamos por acción y no por palabra, Señor, lo que tú nos has enseñado. Muchas gracias, Señor, porque en esta noche tú nos has sujetado, Señor, a que en este hogar se dé una lección, Padre, y lo hemos hecho así, Padre. Tú has dado el conocimiento, Señor, y tú has dado la sabiduría, Padre. Yo te pido que bendigas este hogar, Padre, y que bendigas a cada familia aquí representada, Señor. Bendice a nuestro pastor, Señor. Dale sanidad, Señor, en sus huesos. Renuévalo, Señor, y dale entendimiento para tus cosas, Señor. Para que Él también nos pueda instruir, Señor, en lo que tú le has dado esta semana, Señor. Muchas gracias, Señor, por cada una de las que son madres, Señor. Yo te pido que tú las bendigas, Señor, y que a sus hijos, Señor, puedan estar sujetos también a ellos, Padre. Nos sujetamos a ti, Señor, como tú te sujetaste a la iglesia, y recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias, hermano.